Bueno, pues así como lo hemos visto en las últimas horas, esto es noticia y pues sí, efectivamente ya viene para acá el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en uno de los aviones de las Fuerzas Armadas Mexicanas y al parecer pues despegó un poquito pasadas de las 2 de la madrugada allá de Paraguay. Y bueno, pues estamos esperando a tener pues más información ahora que ya aterrice en el suelo mexicano, ¿no? Exacto, cuando llegue, ¿no? Así es. Oye, fíjese que los ojos del mundo pues siguen el avión que traslada a Evo Morales a territorio mexicano y esta madrugada, como bien le platicaba yo, poco después de las 2, la aeronave despegó de Paraguay, luego de haber hecho pues una parada técnica. Por supuesto estaremos al pendiente de su llegada para informarle de manera muy puntual cuando pues ya toque suelo mexicano. Y mire, como se lo comentábamos, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, será un asilado político en nuestro país. La ley dice que el otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección de los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias y de no intervención principalmente. Pero le platico que México pues es un país que históricamente ha dado asilo a personas que se encuentran perseguidas en sus países por motivos políticos. Entre los más célebres se encuentran el político y escritor cubano José Martí, el cineasta español Luis Buñuel, el poeta español León Felipe y la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, entre muchos otros. Para seguir precisamente analizando este tema sobre el asilo al exmandatario boliviano, tenemos en la línea telefónica a la doctora Iliana Santibáñez, directora asociada del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Iliana, pues ya viene el expresidente de Bolivia hacia nuestro país y desde ayer, desde que el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció a través de una conferencia de prensa el otorgamiento de asilo político a México, pues hay muchas opiniones y hay muchas posiciones también al respecto. Platícanos un poquito de lo que pues se va a suscitar en las próximas horas aquí en nuestro país a la llegada del expresidente boliviano. Bueno, sí, sin duda la presencia del exmandatario boliviano pues polariza a la población que no está muy de acuerdo en el mandato que sostuvo, pero también están aquellas voces justamente que son mucho más moderadas y que no lo están viendo desde el punto de vista político de la forma en que está saliendo, sino también están haciendo un análisis todavía un poco más extenso respecto a la forma en cómo lo están sacando de ese país, donde la interpretación puede ser el acontecimiento de un golpe de Estado, toda vez que son las Fuerzas Armadas las que le piden que se retire de un mandato que tendría que haber pasado por un proceso constitucional. Es cierto que el mandatario es señalado por los anteriores periodos y la forma en que accedió al poder. En la parte del asilo político, hay que decirlo, México tiene una costumbre que era de carácter internacional y que ahora está basado en convenciones internacionales, es miembro de La Habana y miembro de la Carta de Caracas, que nos obligan al cumplimiento de las normas internacionales por las que este país se ha obligado. Entonces no es solamente una tradición de brazos abiertos, como bien han señalado en el preámbulo de esta participación, sino fundamentalmente al respeto de las convenciones y al derecho internacional que México se ha obligado más allá de la polémica del personaje. Estamos hablando que estamos dando asilo no solamente a ganeses, a haitianos y a otras nacionalidades que están siendo protegidas en su calidad de refugiados, pero también otros en su calidad de perseguidos políticos bajo el asilo. El exmandatario no es cualquier asilado, es un mandatario que tuvo que ser prácticamente rescatado bajo un salvoconducto en un avión de las Fuerzas Armadas, porque pudo haber sido blanco de ataque mientras se suscitaba el vuelo por los países en los que este avión tuvo este tránsito aéreo. Entonces, hay que verlo desde la mirada abierta de nuestro cumplimiento a las leyes internacionales, más allá de un gesto amable, a la responsabilidad que tenemos ante la comunidad internacional. Ciertamente genera incomodidad para varios países el que México sea el receptor, que abre las puertas a Evo Morales, pero también hay que decirlo, somos un país soberano que se funda en un Estado de Derecho que tiene que acatar.
Iliana, en estos momentos, ¿cómo queda Bolivia si no existe ahora pues ninguna cabeza que lleve el gobierno adelante? Pues sí, mira, es un poco atípica la situación Ujú. en Bolivia si consideramos efectivamente que de acuerdo a su propia constitución, lo legal o natural era que en el momento en que queda acéfala la presidencia, se hubiese recurrido al vicepresidente, que también tiene que renunciar por la presión y la violencia que existe en el país, pero luego también queda Salvatierra, que era la senadora que la Constitución mandataba que ella sucedería en el poder. Ella también se ve obligada a renunciar por la presión y las amenazas. Queda entonces el presidente dentro de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados, que también tiene que renunciar por la violencia, el incendio a sus propiedades de todos estos personajes, la persecución política que se hace de todos ellos, y finalmente queda entonces la vicepresidente del Senado, que es Yanine Áñez. Ella es quien en este momento va a tener que ascender a la presidencia, a ocupar la máxima palestra y convocar a elecciones en un plazo de 90 días. Ella ha citado que se van a anticipar las elecciones a ese plazo, justamente para lograr la búsqueda de la paz y evitar más confrontaciones entre los partidos políticos y las movilizaciones que ha generado también no solo el propio Carlos Mesa, sino también este personaje nacido de la cúpula empresarial y la sociedad civil, Luis Fernando Camacho, que fue uno de los que motivó la presión y visibilizó los acontecimientos para que Evo Morales fuera impulsado a renunciar. Así es. Iliana, regresando a lo que va a suceder en las próximas horas aquí en nuestro país, llegará el expresidente boliviano a suelo mexicano. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de eventualidades? Por ejemplo, ¿quién decide o cómo se decide en dónde vivirá el exmandatario? ¿Quién le va a proveer los alimentos? ¿Quién le va a proveer la seguridad? ¿Cómo es que se lleva a cabo pues toda esta logística para un asilado político? Bueno, mira, también una vez que se ha internado en el país, estas convenciones, aunque se mantienen vivas, protegiendo al personaje y haciéndonos cumplir nuestras obligaciones, ya entran en el plano del derecho local. Y aquí tendríamos justamente la ley que tiene que ver con los refugiados y el asilo, pero también la ley de migración. En un principio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es la secretaría que tiene que ver con lo que tiene que ver el tránsito interno de migrantes, es la que tiene que dar su visto bueno para que pueda entrar en esta calidad o en esta característica migratoria. Ella ya aceptó y que hace todo el proceso por mandato de ley también, facultades y atribuciones de la Ley de Administración Pública, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta secretaría es la que se ocupa de justamente lo que estamos observando, darle el asilo dentro de la embajada, proteger darle seguridad a él y a su familia, trasladarlo a territorio mexicano y dentro del territorio mexicano hacer el proceso de internamiento conforme a la ley. Ahora, respecto de cómo va a mantenerse en ese territorio, es evidente en un principio que Evo Morales debe tener bienes y con bienes me refiero no solamente a bienes inmuebles, sino activos, lo que son ahorros y demás, que él tendrá que utilizar para su visita en este país como asilado, pero también es cierto que en caso de que no los tenga porque hubiesen sido sujetos de congelamiento de activos, Sí. que puede ocurrir en este tipo de escenarios, si estamos viendo la violencia con la que fue expulsado, entonces sí el territorio mexicano es el que se hace cargo de los gastos que genere este mandatario o este exmandatario en nuestro territorio. Evidentemente esta es una posibilidad transitoria en el sentido que también los asilados pueden llegar a desarrollar un empleo dentro de nuestro territorio en tanto la situación de inseguridad existe en su país. La idea que es el asilo es una visa que no es permanente, es en tanto existe la inseguridad que expulsó a un ciudadano de su territorio. Una vez que las condiciones se restablezcan, podría volver. Ahora, en las circunstancias actuales es muy difícil que ese escenario ocurra, toda vez que existe este malestar de la ciudadanía, los enemigos públicos que tiene y por supuesto las represalias que puede sufrir en su persona una vez que está en ese territorio. ¿Qué puede ocurrir? Que comiencen a generarse
imputaciones de carácter civil y penal en su contra, lo cual impediría que pudiese regresar y que obviamente sería el reflejo de esta persecución política que le ha obligado a salir de su territorio. Entonces sí, habría que realizar si él tiene recursos y otra, si el Estado mexicano va a tener que absorber esos gastos. En este momento no es clara la situación. Es decir, si lo requiere la justicia boliviana, ¿se podría hablar de extradición? No, no. Una de las condiciones del asilo político es no tener ninguna imputación criminal o ninguna responsabilidad criminal en el territorio de donde proviene. Él en este momento pudo haber sido acusado mediáticamente de cualquier situación, pero no había una denuncia clara que impidiese que se le diera el asilo. Ahora, una vez en nuestro territorio, cualquier denuncia que haya en su contra será interpretada como parte de la persecución política y acentuará la petición de su asilo político, que es lo que estamos observando. No cabría la extradición cuando ya hay el estatus del asilo político, que es por el cual lo estamos trayendo a nuestro territorio. Y tampoco es muy claro que vaya a permanecer en nuestro territorio, Recuerden el caso, no hay un paralelo de comparación, pero sí en el sentido de la figura. En el caso de Edward Snowden, que es el que transmite todos los mensajes negativos que tenía la CIA, él toma el asilo en Hong Kong y luego de allí se va a Rusia. Entonces también consideremos que no sabemos a 100% si se va a quedar o no en nuestro territorio, pero el hecho real es que está aquí y que México es responsable ante la comunidad internacional de la figura del asilo. Muy bien. Pues bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla todo esto en las próximas horas aquí en nuestro país. Esto seguramente va a dar de mucho de qué hablar en los próximos días, en las próximas semanas. Y te agradecemos muchísimo, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, directora asociada del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada y aclararnos un poco lo que está por vivirse aquí en nuestro país con respecto a la llegada del exmandatario boliviano Evo Morales. Muchas gracias. Todo de nada, un gusto, buen día. Muy buenos días.